hermanos, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis 1:9. Se lee en el nombre del Padre. Voy a leer la escritura, lo que está escrito, lo que está aquí, lo que está aquí, así. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Juan ve en una visión al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre, Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una potente voz como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso,
y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea, a Filadelfia y a Laodicea. Laodicea. Enseguida me di vuelta a fin de considerar la voz del que me hablaba, y cuando me di vuelta, miré 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies, y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, 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 como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce fino que se le ha hecho refulgir como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas Su voz era como el estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol resplandeciendo en su fuerza.
Su rostro era como el sol, a ver. Su rostro era como el sol, resplandeciendo en su fuerza. Al verlo, caí a sus pies. Caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero aquí que estoy vivo por siempre. Pero aquí que estoy, que estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Por tanto, escribe las cosas que escribe las cosas que has visto. Por tanto, escribe las cosas que has visto y las cosas que son. Por tanto, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que habrán de acontecer después. Después
de estas. Después después de estas. De estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, que viste en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esta escritura da a entender, o sea, por lo que está en la escritura, da a entender, o sea, que es a Jesús. Lo está viendo, o sea, Juan lo ve a Jesús. O sea, Juan pudo ver a Jesús, el que tiene los ojos como llama de fuego, es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús ya existía antes de que esté aquí antes de que Él
antes de que estuviera Él aquí en esta tierra, hecho carne. Entonces el verbo hecho carne, que es Jesús, Él ya existe, o sea, Él ya era antes, o sea, ya estaba. Él es el primogénito de todas las creaciones. Es Jesús. Entonces, aquí lo de entender, o sea, que es Jesús. En la escritura, en Apocalipsis, lo da a entender, o sea, a quién es que está, el que tiene los ojos como llama de fuego, o sea, es el Hijo de Dios. Ahí está ahí está en Apocalipsis, que el que tiene los ojos como llama de fuego es el Hijo de Dios. Daniel también lo vio. Daniel, o sea, que estuvo ahí o sea, que Daniel lo ve, o sea, o sea, Daniel lo ve a Jesús. El que estuvo ahí en el horno con fuego, o sea, y no le pasó nada a Daniel. Entonces, o sea, Daniel lo ve, le ve el rostro. Entonces, le ve los ojos y le ve el rostro. Daniel. ¿A quién le ve el rostro? A Jesús. Y le ve los ojos. Entonces, Daniel pudo verlo. O sea, antes de que él hubiera estado aquí, o sea, antes de que él estuvo aquí en la tierra, hecho carne, Jesús, hecho carne aquí, ya que Él es el verbo, Jesús es el verbo. Entonces, cree, o sea, hay que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, así, por eso que Daniel lo ve y viene a ser semejanza de lo que ve Juan. Daniel lo ve con los ojos como antorchas de fuego, su rostro como el relámpago. Entonces, tiene semejanza o sea, de quien ve Juan, que es a Jesús. Entonces, eso pasó en una y pasó en otra. Entonces, ahí o sea, con Daniel, en esa vez, ahí con Daniel, en una vez, con Daniel pero ahí es cuando le ve, o sea, los ojos, el rostro. En esa vez es como por la escritura que los ojos y el rostro. Entonces, a lo que es en Apocalipsis, Juan, o sea, lo ve y da a entender que o sea, es Jesús. Lo que está en Apocalipsis, ahí en la escritura se puede leer, el que tiene los ojos como llama de fuego,
es Jesús. Eso es por la escritura. Entonces, hay que, o sea, lectura a la escritura, eso es lo que debemos de hacer. Lectura a la escritura, eso. Ya que Jesús también le dio, o sea, él le dio lectura a la escritura, lo que es del profeta Isaías, del profeta Isaías, del profeta Isaías. Jesús le dio lectura cuando tenía ahí, o sea, ahí tenía la escritura para leerla, lo hizo. Entonces Jesús también le dio lectura a la escritura. Le salió ahí en la escritura sobre lo del profeta Isaías. Sobre lo del profeta Isaías. Entonces, así, sobre lo del profeta Isaías. Y Jesús, o sea, eso es lo que hizo. Nosotros, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, es la escritura ahí nos enseña. Y entonces, arrepentíos y convertíos. O sea, todos nosotros. Hay que volvernos a mi Dios. Arrepentíos. O sea, ¿quién? A mi Dios. Acérquense a Dios. Y Él, mi Dios, se acercará a ustedes. Jesús puede perdonar pecados. Esto se lo digo por la escritura. Porque le doy lectura a la escritura. Eso es lo que debemos de hacer. Ya que como para Jesús era costumbre, como acostumbraba a hacerlo, lo que es de estar ahí el sábado, de darle lectura a la escritura, era ya, o sea, él acostumbraba a hacerlo, Jesús, a darle lectura a la escritura el sábado. Y si quieren tener paz, Jesús da paz. Mi paz os dejo. O sea, es claro lo que Jesús da a entender. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Eso es lo que dio a entender Jesús. Lo que he entendido
sobre lo que está en la escritura, que Jesús puede dar paz. Y Él puede dejar paz. Mi paz os dejo, y mi paz os doy. Es lo que dio a entender Jesús. Y los incrédulos, los incrédulos tienen parte en el lago de fuego. Los incrédulos. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ellos son dichosos. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús vino por pecadores. Jesús predicaba el evangelio del reino y enseñaba. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Entonces, mi Dios, Jehová, el Padre, Él es mi sanador. O sea, así, es nuestro sanador. De nosotros, los cristianos, de los cristianos. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. El Espíritu Santo nos da que hablar. El Espíritu Santo nos da que hablar. Entonces no se preocupen cuando estén enfrente de ahí de un rey. No se preocupen, ¿por qué? Porque les será dado en ese momento que hablar. Les será dado en ese momento que hablar.
Esto se lo digo, ¿por qué? Porque le doy lectura a la escritura. La ira no es para nosotros.